Transporte multimodal. El transporte multimodal es el acarreo de mercancías por dos o más modos entre sitios situados en dos países diferentes, acogido a un contrato que el operador y el usuario consignan en el documento. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte Internacional Multimodal de Mercancías, el transporte de mercancías utilizado al menos dos modos de transporte diferentes cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas hasta un sitio designado para la entrega situado en un país diferente. También tenemos los operadores de transporte multimodal, que son el porte de mercancía utilizada por lo menos en dos modos de transporte en virtud de un único contrato de transporte desde el lugar que se toma la mercancía en custodia hasta el lugar de entrega. Estos operadores de transporte multimodal tienen unas ventajas, que son descongestión en los puertos marítimos, reducción de costos de operación, mayor seguridad en el proceso, evita dispersión y irresponsabilidad, facilita carga de compensación e incorpora el JIT en el espacio. Las figuras que intervienen en el transporte multimodal son el consignatario, la empresa estibadora, agente de aduana y transitario. Los aspectos jurídicos del transporte multimodal en Colombia. La complejidad jurídica del transporte multimodal deriva su condición de caso particular del transporte combinado, ya que bajo un único contrato responsabilidad de una sola empresa que intervienen varios transportistas que emplean dos o más medios de transportes diferentes. Aspectos técnicos del transporte multimodal. Gestión comercial del transporte multimodal. Es realizado por los denominados operadores del transporte multimodal, que son personas físicas o jurídicas que celebran un contrato de transporte multimodal actuando como principales, o sea, no como agente o por cuenta del expedidor, asumiendo la responsabilidad del cumplimiento del contrato. También se dice que es un profesional del transporte, generalmente una compañía naviera o transitaria que ofrece un servicio de transporte puerta a puerta y emite un documento de transporte único, habitualmente llamado conocimiento de embarque FIAT, de la Federación Internacional de Transitorios, respondiendo ante el cargador tanto de las mercancías como de la correcta ejecución del transporte con una obligación del resultado. Estos operadores de transporte tienen unas características que son la solvencia económica y la capacidad de gestión de las cargas, las estructuras informáticas adecuadas y el profundo conocimiento de todos los aspectos de transporte, sistemas de unitarización, de carga, limitación de los vehículos, características de las mercancías, operación de las terminales multimodales, etc. Ahora, los costos que intervienen en el transporte multimodal son el del transporte terrestre hasta el puerto, la descarga del vehículo, el despacho de aduanas, grúas y maquinaria de manipulación, tarifas portuarias, embarque y estiba, y el llamado flete. En Colombia, los principales problemas del sistema de transporte de mercancías son la informalidad, la guerra de tarifa de fletes, la ineficiencia operativa y documentaria, demora en cargues y descargues, parque automotor obsoleto, carreteras en mal estado, falta de capacitación, no hay carga de compensación, inseguridad vial. También en Colombia hay otros factores que influyen, como lo son las condiciones del mercado, las políticas gubernamentales, el marco legal, la forma de transporte, la tecnología, el medio ambiente, el estado de vías, características topodinámicas, medio de transporte, el factor humano y el almacenamiento por la parte de los volúmenes de mercancía. El transporte multimodal, como un ejemplo en Colombia, puede ser que la mercancía viene desde Miami, pasa por un buque en el sistema de transporte marítimo, llega a Barranquilla, después vamos en una barcaza, que es un transporte fluvial, llegamos a Puerto Berrío, cogemos un ferroviario, un tren, transporte ferroviario, llegamos a Medellín y de ahí podemos implementar un camión que sería ya
un modo de transporte terrestre hasta llegar hasta el sitio de entrega. Esto sería un ejemplo claro de el transporte multimodal. Ahora vamos a ver algunas imágenes de lo que es el transporte en Colombia, el sistema de transporte multimodal y posteriormente un video de cómo es el sistema de control de la Policía Nacional dentro del sistema multimodal en Colombia. Muchas gracias. Quien les habla, Camilo Aníbal Álvarez Cotón.
El área de transporte multimodal propone las políticas y estrategias para la implementación del servicio de policía en aeropuertos, inspecciones fluviales, estaciones ferroviarias y terminales de carga y pasajeros, al tiempo que planifica y desarrolla estrategias y acciones tendientes a la prevención de delitos en el ámbito del transporte multimodal. Del mismo modo, diseña e implementa planes, campañas y programas preventivos para la reducción de la accidentalidad en los diferentes modos del transporte. El área de transporte multimodal está conformada por 3 grupos. Grupo aeroportuario. El grupo aeroportuario está encargado de proponer las políticas y estrategias para la implementación del servicio de policía que se presta en las terminales aéreas de todo el país. Igualmente, se encarga de coordinar la ejecución de planes y programas con las entidades públicas y privadas y así verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre transporte aéreo. Grupo fluvial y marítimo. El Grupo fluvial y marítimo se encarga de coordinar con las autoridades del Ministerio de Transporte la organización y operatividad del servicio policial en materia de tránsito y transporte en los puertos y muelles fluviales. Este grupo apoya las actividades de vigilancia y control que realiza el Ministerio a través de las inspecciones fluviales en lo que se refiere al control de la navegación, las condiciones técnicas y el seguimiento a las embarcaciones. Igualmente, apoya a la Superintendencia de Transporte en la supervisión de las empresas prestadoras de los servicios de transporte fluvial y de la actividad portuaria. Grupo ferroviario. El Grupo ferroviario se encarga de generar las políticas y estrategias tendientes a contrarrestar el hurto de la línea férrea y demás problemas que se presenten en este modo de transporte. Este grupo también trabaja en el direccionamiento del servicio de policía de tránsito y transporte que se presta en las diferentes estaciones y corredores férreos del país. Coordina la capacitación y actualización permanente del personal en materia de seguridad ferroviaria.